Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Lizeth Palacios Patiño, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, inclinándome más por el área de lingüística. El día de hoy voy a hablar con ustedes sobre la configuración del sujeto afromexicano, un análisis léxico-gramatical desde la lingüística sistémico-funcional. Los puntos sobre este contenido son los siguientes: introducción, antecedentes, objetivos generales, objetivos particulares, hipótesis, marco teórico, metodología, resultados y, por supuesto, las conclusiones. Los antecedentes. En 1992, tras conmemorar el 50º aniversario del encuentro entre el continente americano y europeo, se cuestionó por vez primera cuál fue el papel del continente africano en la intervención del país. Cabe destacar que en el año de 1521 fue cuando la corona española tomó posesión en México. Por otro lado, en el año 2020, se cuestionó también por vez primera a la población mexicana si se reconocían como afromexicanos o si consideraban tener afrodescendencia, a lo cual solo el 2% mencionó que sí. Y por último, en el año 2022, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se llevó a cabo una mesa de discusión donde activistas y artistas consideraban urgente visibilizar el reconocimiento de la afromexicanidad. Estos puntos en cuestión me llevaron a preguntarme qué estaba pasando con el análisis discursivo o con la lingüística, por lo que en el estudio del arte descubrí que en la filología y la fonética sí se han desarrollado estudios sobre el uso del lenguaje que utilizaban personas afro, de qué manera impactó en la forma de hablar del mexicano. Mientras que la semántica y la pragmática sí tiene también estudios, pero son con tintes más filosóficos. Y finalmente, la sociolingüística tiene tintes antropológicos y psicológicos. El tema de la afromexicanidad sí ha sido investigado, pero tiene más tintes un poco antropológicos, por lo cual cuando yo comencé a abordar un poco más sobre el discurso, me cuestioné qué estaba pasando con la literatura y con la lingüística al mismo tiempo. Así que mis objetivos generales de esta investigación son describir y analizar cómo se configura la identidad del sujeto afromexicano en tres textos del siglo XIX a partir del sistema de transitividad propuesto por la lingüística sistémico-funcional. El segundo objetivo es analizar cómo se posicionan los autores de las tres obras analizadas a través de los elementos de la metafunción interpersonal y de la teoría de la valoración. Mis objetivos particulares son describir e, e identificar las categorías léxico-gramaticales empleadas por los personajes de los discursos analizados para posicionarse discursivamente. El segundo, identificar mediante un estudio de frecuencia los tipos de procesos empleados por los autores. Así que, mi hipótesis, parto del supuesto que en los textos analizados se configura la identidad de un sujeto afromexicano a partir de algunos recursos léxico-gramaticales, empleados por distintos autores en tres obras del siglo XIX. Hago mucho hincapié en esto del siglo XIX porque fue un periodo en el cual para el país era necesario e importante crear una identidad como México, como país. Además de que las tres obras analizadas solo corren entre el periodo de 1800 a 1820 y por dos autores, que más adelante hablaré sobre estas obras. Así que mi marco teórico está también compuesto por tres conceptos importantes que voy a mencionar. Uno de ellos es el discurso por Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, donde mencionan que el discurso no es más que una práctica social. La identidad por Sabina Fleger, que es la identificación y significación del sujeto a través del lenguaje, y la afromexicanidad por Luz María Martínez Montiel, donde menciona que ser afromexicano es la adaptación histórica de una cultura en una situación, en un espacio geográfico que viene siendo México. Eso es lo que hace ser a un afromexicano. Sin embargo, la afromexicanidad ha sido abordado desde muchas perspectivas y también varía su nombre de acuerdo al autor. Por otro lado, la lingüística sistémica funcional por Malcolm Halliday, quien menciona que el análisis del lenguaje, por supuesto que tenemos todas estas clasificaciones, como es la sintaxis, la fonética, la morfología, pero para poder hacer un análisis más intrínseco, también tenemos que tomar en cuenta las, el contexto de la cultura del sujeto. Y por último, que desprende es la teoría de la valoración por James Martin y Peter White. Muy bien, la lingüística sistémica funcional se divide en tres áreas: la ideacional, la interpersonal y la textual. La metafunción ideacional es el sistema de transitividad donde hay procesos que se dan a través de la cláusula. La cláusula es la unidad mínima de la oración, que en este caso es el verbo. La metafunción ideacional es la representación
de nuestra realidad del mundo, como lo interpretamos. Mientras tanto, la metafunción interpersonal que desprende la teoría de la valoración es la realidad que tenemos y que compartimos con otra persona. Nosotros como oyentes asignamos un rol a nuestra persona, nosotros como hablantes asignamos un rol a la otra persona que nos está escuchando. Finalmente, la metafunción textual es aquello que nosotros percibimos a través del texto. La teoría de la valoración, que desprende de la teoría de la metafunción interpersonal, se divide en tres: la actitud, el compromiso y la gradación. En este caso, en donde yo voy a hacer hincapié, va a ser en el compromiso, porque necesito saber si es que los autores a quienes yo elegí asumen algún compromiso en lo que dicen. El compromiso se divide en monoglosia y heteroglosia. La monoglosia no reconoce pluralidad, ni juicios, ni opiniones de otras personas, mientras que la heteroglosia sí concibe y acepta esta pluralidad de opiniones de otras personas, las reconoce. La heteroglosia se divide en contracción y expansión. La contracción puede ser el rechazo y la declaración, mientras que la expansión una consideración y una atribución. Generalmente la heteroglosia se asume o hay sujetos que están en tercera persona del plural. La metodología que empleé fue un poco extensa, comenzando desde la investigación y la búsqueda del corpus. La inicié en la Hemeroteca Digital de México porque necesitaba saber qué es lo que se estaba hablando sobre esta cultura o sobre las personas afro en el país. Fue difícil realmente encontrar, ya que no había mucho en el periódico y generalmente lo que encontraba no estaba completo. Haciendo ya una búsqueda ardua, encontré a dos autores que fueron José Joaquín Fernández Lizardi y Francisco Luciano Comella, de quienes tomé tres textos. Ok, una vez que encontré estos corpus, hice uso de criterios verbales para la obtención de las cláusulas. Es decir, clasifiqué de acuerdo a procesos, a los procesos verbales, que son seis, que en un momento hablaré sobre eso. Una vez que clasifiqué las cláusulas, transcribí el corpus. Es decir, si tenía tres corpus que eran de la hemeroteca, los transcribí, clasifiqué los procesos con ayuda de ADS. ADS es una plataforma en Internet que ayuda a clasificar o saber cuál es la clasificación de los verbos con relación a la lingüística sistémico-funcional. Esto lo hice o lo catalogué por personaje de cada obra en Excel, es decir, tomaba una oración, clasificaba el verbo, lo pasaba a su forma infinitiva y de ahí me iba a ADC para clasificar o observar cuál era su clasificación del verbo. Una vez realizado esto, también hice gráficas que mostraran la frecuencia del uso de los procesos. Al tener listo esto, realicé un análisis cualitativo y cuantitativo y con ayuda de Anconc hice una obtención de la frecuencia de las palabras, es decir, qué palabras se usaron más y por qué. Finalmente, analicé la presencia, reconocimiento de otras voces en los diálogos de los corpus. Los corpus que tomé es La Pitipieza del Negro Sensible de Francisco Luciano Comella, que fue la primera pieza, como la que dio inicio a todo. Después viene El Negro Sensible, segunda parte, de José Joaquín Fernández Lizardi. Por último, esto que está muy grande, que dice Justas, quejas en diálogo de dos morenos compadres llamados Cristóbal y Lorencillo, es un diálogo que encontré en El Conductor Eléctrico, un periódico, por José Joaquín Fernández Lizardi. Pero a todo esto, ¿cómo se configura lingüísticamente la identidad del sujeto afromexicano en los tres discursos del siglo XIX a partir de uso de elementos léxico-gramaticales? Muy bien, veamos los resultados. Anteriormente mencioné que hay 6 procesos. Estos procesos son los relacionales, materiales, mentales, existenciales, verbales y de modulación. Los relacionales son aquellos procesos del ser o del tener. Los materiales son aquellos procesos del hacer. Los, los mentales son procesos de cómo sentimos o percibimos el mundo. El existencial es sencillo, son aquellos verbos que denotan la existencia. El verbal son los verbos del decir. Y finalmente la modulación son aquellos verbos o acciones que externan lo interno hacia lo exterior como procesos fisiológicos. En este caso podemos observar que en el negro sensible los verbos, bueno, los procesos que destacan es el relacional, material y mental.
dejando no de lado, pero sí en menor frecuencia, el existencial, verbal y de modulación. En el neurosensible, segunda parte, se observa que el patrón es el mismo. Los relacionales, los materiales y los mentales son los que tienen mayor frecuencia a comparación de los otros. Y el diálogo de los dos morenos, lo mismo. Lo relacional, material y mental son los procesos más importantes. Pero, ¿qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué denotan? Bueno, de acuerdo a una tabla de resultados, podemos observar que los procesos de las tres obras que más tienen frecuencia es mental, relacional y material. El primero sería el relacional, el segundo el material y el tercero el mental. Veamos algunos ejemplos de procesos relacionales. Yo mencioné que son aquellos del ser o del tener y se observa en estas oraciones que son verbos que tienen mayor uso. Por ejemplo, la primera, ¿qué más tienen que yo los demás hombres para ser en todo distinguidos? Nada más que el color, pues si lo negro es mi crimen, horrible mi delito, disculpadme siquiera, pues no pude elegir el color con que he nacido. Son fatales, flojos, perros groseros y atrevidos, y aún todavía no bastan los azotes. Son menester las masas y los grillos para que estén sujetos al trabajo, porque si no, se marchan los indignos. La tercera, pues que nosotros no somos hombres. Algunos ejemplos de los procesos materiales son los siguientes. Ya obedezco, señora. ¿Que ese negro también entra en la cuenta? Me serviréis los dos como criados. Si logran distinguir, hay algunas, por ejemplo, en estos materiales, uso de verbos en los cuales hay quizá eh, distinguiendo clases y jerarquías de personas. Ya obedezco y me serviréis. Entrar es un verbo más de movimiento, pero si notamos toda la oración, es que ese negro también entra en la cuenta, se habla quizá de venta. Alguien está vendiendo a alguien. Y en este caso, pues es una persona negra o afro, seguramente hacia una persona europea. Veamos los ejemplos mentales. Yo lo he de ser así, mamita mía, y desde hoy quiero más a este negrito solo porque es un pobre. Pero yo le quisiera, madre mía, para jugar con él. No veo que los africanos lleven en la frente el signo de la maldición de Caín, y en los demás, que no son africanos, hay innumerables con la propiedad de canalla. Querer, quisiera, ver. Generalmente los de querer son asociados con personas europeas, y estos de ver, de percepción, de sentir, son más emitidos por personajes afro. Veamos algunos ejemplos de personas catalogadas como españolas. En esto quisiera mencionar que lo que ustedes ven en negritas, en color negro, se habla más sobre los verbos. Lo que está en azul es como los sujetos o los objetos directos hacia quienes van dirigidos, y lo que está en rojo son palabras que describen a algunas personas. En este caso, observemos el tercer ejemplo. Son alguien, ellos, fatales, flojos, perros, groseros y atrevidos, son indignos, son una lista de palabras adjetivadas que describen a otra persona. Y si notamos, todos los verbos empleados en esta oración son en tercera persona del plural. Ellos son menester, y también ellos se marchan. Ahora, en la cuarta, es verdad, pero vos tienes, sin embargo, el alma racional y oscurecida por vuestra brutalidad. Siguen haciendo descripciones en las cuales tienen el alma racional oscurecida, porque son negros y también son brutales. Em, y como si observamos el segundo ejemplo, que destaco este pronombre del yo, es porque generalmente las personas catalogadas como españolas se asumen a sí mismas, pero solo no hay una pluralidad de voces. Es solo lo que ellos piensan y hay un distanciamiento de ellos hacia otras personas. Veamos algunos ejemplos de las personas catalogadas como afromexicanas. Los tiranos han llamado mulatos, lobos, coyotes y otras razas como si fueran caballos. Parece que no, pues en nosotros y en nuestros descendientes prosigue la impiedad antigua de tratarnos como animales, poniendo entre nosotros las castas de lobos, coyotes y otras. El tercero, lo más sensible es que muchos a quienes hemos enriquecido trabajando sus minas, beneficiando sus algodones, cultivando sus campos, labrando su azúcar y defendiendo sus vidas, estos mismos fueron los que nos han tiranizado. Y finalmente, el cuarto ejemplo, todos ascendemos por una propagación universal de Adán. Si comparamos estos
ejemplos de oraciones con las anteriores, se puede observar que aquí el uso de pronombres, lo que está en azul, nosotros, nuestros, nosotros, todos, hay una colectividad y hay un reconocimiento de otras voces, de otras personas. Sin embargo, lo que vemos en rojo, que son palabras adjetivadas, ellos se reconocen y reconocen que son asumidos como mulatos, lobos, coyotes. Pero también lo que me gusta de la tercera oración y que considero que es importante es observar cuáles son estas actividades atribuidas por solo ser personas afro o negras. Ellos trabajan, benefician, cultivan, labran y defienden las vidas de otros, y aún así no son valorados como humanos, porque los siguen clasificando como castas de lobos, coyotes y otras. Incluso si observamos los verbos, están en primera persona del plural, como hemos enriquecido, nos descendemos, y quizá estos solo son algunos ejemplos pocos, pero en general en las obras podemos observar cómo se van clasificando y cómo se van nombrando. Ante esto, ¿cuál es la postura de los autores a partir de las obras analizadas? ¿Cómo se construye a través de los personajes? Con Ankong, como les mencioné al inicio, podemos observar la frecuencia de palabras que se utilizan a lo largo de todo el corpus. Y algo que observaremos en los tres es que hay un constante uso de la palabra no y de la palabra ser. También se puede observar que hay muchas palabras que clasifican o determinan características de las personas. Por ejemplo, negro, esclavo, negro infeliz, cruel, desdichado. Esto en Francisco Luciano Comella. Si pasamos con Lizardi, observamos la frecuencia de la palabra no, hay un alto porcentaje de la palabra yo, que posiblemente sea de personas europeas, pero también hay uso de palabras que van determinando o clasificando a las personas. Pobres, esclavos, negra, negros, criados, pobre, infeliz. Tienen tintes un poco más negativos, o bueno, continúan siendo negativos. Por otro lado, en los diálogos de los dos morenos, lo mismo. Infelices, bestias, descendientes africanos, morenos, castas. Pero algo interesante es que aquí hay una mayor frecuencia del pronombre nosotros. Hay un reconocimiento y una colectividad. Entonces veamos algunos ejemplos de la heteroglosia. Recuerden, y como mencioné al inicio, la heteroglosia es este reconocimiento de otras voces. Veamos. Pues que los negros tienen distintas almas de los blancos. No nos cansemos. Maldito sea el dinero de los ricos y solo sirve al lujo y no aprovecha al huérfano, a la viuda y al mendigo. Pues que nosotros no somos hombres. Parece que no. Pues en nosotros y en nuestros descendientes prosigue la impiedad antigua de tratarnos como animales, poniendo entre nosotros las castas de lobos, coyotes y otras. Generalmente estos verbos están en una tercera persona del plural, o incluso en primera persona del plural. No nos cansemos, nosotros, nuestros descendientes, pues que los negros tienen distintas almas de los blancos. Hay un reconocimiento, no solo de voces, sino de otras personas y de la realidad, de cómo se están construyendo a través de esto. Pero si observamos unos ejemplos de la monoglosia, hay un distanciamiento de lo que dice el sujeto con otros. Por ejemplo, la primera oración. Esos efectos de los negros salvajes son extraños. Incluso también la monoglosia utiliza otras identidades que precisamente no es un sujeto, pero no se menciona a quien lo está emitiendo como que tenga el compromiso con lo que dice. Por ejemplo, la segunda oración. Pues no dice la Constitución que la infamia de un sujeto no ha de pasar a sus descendientes ni parientes. Pues no dice que es una ley de libertad, igualdad y justicia. No estábamos seguros en ese momento quién está emitiendo quizá este juicio, pero sí sabemos y se puede notar que hay un distanciamiento con lo que dice a través de un uso de identidades de otras cosas como la Constitución o la ley. En conclusión, sí hay una configuración del sujeto afromexicano y esto se muestra en el uso de las cláusulas y la clasificación de sus procesos. Asimismo, se reafirma con los resultados que arrojó Ancon, el cual nos permite ver que hay menciones a términos como negro, esclavo, moreno, esclavitud, entre otras expresiones que hacen relación a un significado sobre la identidad afromexicana. Al ser de carácter literario, se observa que hubo una mayor presencia de los procesos de tipo relacional con un 36.63%, pues permiten describir y dar cuenta de las características de los personajes.
Pero vemos que también es importante saber lo que hacen, a lo que se dedican o lo que otros piensan que deben ser, por ser una condición inferior, y esto se observa en los procesos materiales con un 26.07%. Los procesos mentales representaron la forma de entender y concebir la realidad del sujeto afromexicano, desde su perspectiva sobre ellos mismos y sobre la percepción de personas de una esfera privilegiada con un 18.81%. Con respecto a la propuesta valorativa, los elementos lingüísticos que emplean los autores, se observa que hay un uso de elementos heteroglósicos que se configuran a través de los pronombres yo y nosotros, que también permite concluir que los personajes se comprometen de directa o indirectamente con lo que dicen. Sin embargo, también hay recursos monoglósicos por parte de personajes que tienen mayor poder social, los cuales hacen aseveraciones sobre lo que son, piensan y deben ser los sujetos afromexicanos, mostrándonos un distanciamiento y menor compromiso con lo que expresan. Esto se observa, esto último que menciono se puede observar tanto por los personajes y como los personajes que son construidos por un autor, se puede observar el compromiso. Luciano tiene un distanciamiento con lo que dice a través de sus personajes, pero mientras Lizardi, comparando con Lizardi, él sí tiene esta visión de que hay una colectividad y de que por supuesto están presentes en la identidad o bueno, en la cultura mexicana. Porque si recordamos un poquito cuando yo hablaba sobre el largo título sobre el diálogo y recordando lo que dijo Luz María Martínez Montiel, lo que pasó es una asimilación y adaptación de personas o de la cultura afro en México, porque incluso el título, estoy segura de que hay una representación de personas afro, pero no se nombran como afro ni como afrodescendientes, sino como morenos. Y yo creo que eso es algo que se ha construido a lo largo de nuestra historia como mexicanos. Hay una asimilación y hay un poco reconocimiento de la afrodescendencia, pero sin duda está presente. Y para terminar, quisiera concluir con esto. Nuestra cotidianidad siempre está siendo atravesada por el lenguaje, y esto lo vemos a lo largo de los años, porque también cambia de acuerdo a nuestras circunstancias y nuestras necesidades. Muchas gracias.